María Magdalena se alza a través de los siglos como una figura enigmática entre quienes compartieron la vida con Jesucristo. Este personaje, rodeado de controversias y reconstrucciones históricas, continúa siendo objeto de curiosidad y admiración, a menudo vinculado a una relación íntima con el hombre que muchos consideran Dios en la tierra. En obras como la polémica novela El Código da Vinci, aunque no aporta evidencia novedosa, María Magdalena es presentada como la compañera de Jesús y la madre de una supuesta descendencia que daría origen a una estirpe sagrada. Pero, ¿de dónde provienen tales afirmaciones que el autor Dan Brown defiende como basadas en hechos históricos ocultados por la Iglesia? Según el autor, su novela se fundamenta en hechos que fueron deliberadamente silenciados. Aquí surge la pregunta: ¿es la Iglesia Católica responsable de ocultar la posibilidad de que Jesús estuviera casado con María Magdalena y formara una familia? Y si esto fuera cierto, ¿por qué los evangelios oficiales no mencionan este evento crucial? ¿Te sorprende la historia de María Magdalena? Dale like, suscríbete y descubre más sobre su legado oculto. Esto nos lleva al contexto de una institución que, desde hace 2 milenios, ha estado dominada por un liderazgo masculino. Sin embargo, dejando de lado el debate de género, al investigar la vida de María Magdalena se revelan detalles que ayudan a entender mejor quién fue esta mujer. En los evangelios, las Marías suelen identificarse por sus lazos familiares: María, madre de Jesús; María de Cleofás; María, hermana de Marta y Lázaro. Pero María Magdalena es diferente. Su nombre proviene de Magdala, una ciudad al noroeste del lago de Galilea, a unos 6 kilómetros de Tiberíades, lugar donde probablemente nació. La historia de Magdala ofrece pistas sobre su contexto. Era una ciudad próspera en su tiempo, conocida por el comercio de pescado, textiles teñidos y productos agrícolas, donde convivían las culturas judía y helénica. Sin embargo, fue destruida en el año 75 después de Cristo, un hecho que pudo haber contribuido a las percepciones negativas asociadas a María Magdalena. María es reconocida en los textos cristianos como la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, un acto que simboliza una liberación espiritual completa. A menudo, se asocia este evento con la conversión total y el inicio de una vida redimida. Pero, ¿por qué la tradición la presenta como una pecadora arrepentida? Esta confusión parece originarse en la proximidad de 2 relatos en el Evangelio de Lucas, el de una pecadora anónima que unge los pies de Jesús y el de María Magdalena. Con el tiempo, las figuras de estas mujeres se entremezclaron. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, consolidó esta identificación al declarar que María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima eran la misma persona. Sin embargo, esta interpretación, mantenida durante siglos, ha sido cuestionada por la investigación moderna, que señala la falta de evidencias para sostener dicha fusión. Uno de los descubrimientos más relevantes sobre María Magdalena es el Evangelio de María, un texto que ofrece una perspectiva distinta del cristianismo primitivo. Hallado a finales del siglo XIX, este documento sugiere que la salvación no depende exclusivamente de la muerte y resurrección de Jesús, sino de un proceso de transformación espiritual interna. Además, posiciona a María Magdalena como receptora de enseñanzas secretas, relegando a Pedro y otros apóstoles a un segundo plano en cuanto a autoridad espiritual. El Evangelio también propone que el verdadero pecado no es una falta moral, sino un adulterio metafísico, la confusión entre la naturaleza material y la esencia espiritual del ser humano. Esta visión plantea una interpretación radical del pecado y la salvación, que contrasta con las enseñanzas tradicionales. En resumen, María Magdalena sigue siendo una figura clave y controvertida. La independencia de su identidad, la profundidad de su papel en la vida de Jesús y las interpretaciones de los textos antiguos aseguran que su historia continuará siendo motivo de debate e inspiración. Este texto presenta una visión profundamente espiritual y filosófica de la figura de María Magdalena, integrando elementos gnósticos, estoicos y platónicos. Destaca su papel como líder e intérprete de las enseñanzas de Jesús, sugiriendo que la verdadera salvación no reside en rituales o leyes externas, sino en el conocimiento interior y la conexión con la esencia espiritual del individuo. Puntos clave destacados. La salvación como entendimiento espiritual. El texto subraya que la salvación no se alcanza mediante rituales o leyes externas, sino a través del autoconocimiento y el rechazo de la confusión metafísica. Este concepto de salvación se asemeja a las ideas estoicas y platónicas sobre la indiferencia hacia las circunstancias materiales y el desarrollo de una mente equilibrada.
El reino divino se redefine como una realidad interna y espiritual, no como un lugar externo. Este reino es alcanzado mediante la comprensión de que el yo verdadero no está atado al mundo físico. María Magdalena como líder espiritual es presentada como alguien que comprendió profundamente las enseñanzas de Jesús, demostrando firmeza y sabiduría. A menudo se la describe como alguien que supera a Pedro en comprensión espiritual, generando tensiones en la comunidad apostólica. El rol de género y poder. El texto enfatiza que las mujeres y personas no conformes de género enfrentan limitaciones impuestas por las estructuras sociales, lo que podría explicar su mayor receptividad a la verdad espiritual. Se exploran las dinámicas de poder entre María Magdalena y los apóstoles, especialmente Pedro, quien siente celos de su relación especial con Jesús. El camino del alma. Detalla un proceso espiritual en el cual el alma debe enfrentarse a guardianes demoníacos que simbolizan emociones y juicios externos como la ira, el deseo y la ignorancia. La narrativa refuerza la idea de que el verdadero yo no es el cuerpo físico, sino un alma eterna destinada a descansar en la paz divina. La conexión con la filosofía estoica. Conceptos como la apatía y la ataraxia, indiferencia emocional y tranquilidad mental, se relacionan con la enseñanza de que la verdadera liberación espiritual ocurre al superar las pasiones y deseos del mundo material. La importancia de la sabiduría femenina. María Magdalena es exaltada como una figura de sabiduría celestial, asociada con la Sofía, sabiduría divina, en los textos gnósticos. Su capacidad para comprender las verdades espirituales la convierte en un símbolo de liderazgo y guía espiritual. Reflexiones críticas. Contexto histórico. La exclusión de María Magdalena de los evangelios canónicos y otros textos cristianos puede reflejar un intento de limitar el papel de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. La literatura apócrifa recupera su figura como líder, ofreciendo una visión más inclusiva y matizada. Interpretaciones alegóricas. La relación entre Jesús y María Magdalena es interpretada como una unión espiritual, más que física, ejemplificando el amor divino y la búsqueda de la plenitud espiritual. Crítica al martirio. El texto cuestiona la exaltación del martirio físico, proponiendo que la verdadera trascendencia ocurre a través del entendimiento espiritual. Este análisis profundo sobre el papel de María Magdalena refleja cómo su figura se ha convertido en un símbolo multifacético dentro de la tradición cristiana y la literatura apócrifa, pero también en el arte, la teología y la cultura popular. La evolución de su narrativa, desde los textos canónicos hasta los apócrifos y la leyenda dorada, ilustra la lucha por definir su identidad y legado dentro de las diversas corrientes del cristianismo primitivo y la imaginación colectiva. María Magdalena emerge como un ícono de transformación espiritual, desafiando los estereotipos de género y las estructuras de poder. En los evangelios gnósticos, su rol va más allá de ser simplemente una discípula fiel. Se la presenta como una portadora de sabiduría divina, una guía espiritual y a menudo como la verdadera intérprete de las enseñanzas de Jesús. Su confrontación con Pedro y las tensiones de género asociadas no solo simbolizan disputas doctrinales, sino también la resistencia de las estructuras patriarcales frente a un liderazgo alternativo más inclusivo y espiritual. ¿Te sorprende la historia de María Magdalena? Dale like, suscríbete y descubre más sobre su legado oculto. Además, la influencia de María Magdalena no se limita a lo teológico. Su impacto en la cultura es palpable, desde los peregrinos que buscan su gruta en Provenza hasta su representación en el arte y la literatura. Esta diversidad de interpretaciones subraya su papel como un puente entre lo humano y lo divino, y como un reflejo de las complejidades de la espiritualidad y la humanidad. Finalmente, la celebración de María Magdalena en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el 22 de julio, reafirma su importancia como una figura central en la fe cristiana. Sin embargo, su representación oficial contrasta con las narrativas más complejas y profundas de los textos apócrifos, que invitan a reflexionar sobre temas de género, poder y espiritualidad. En esencia, María Magdalena sigue siendo un enigma y una inspiración, una figura que nos desafía a reconsiderar nuestras nociones de liderazgo, redención y la búsqueda de lo divino. Su legado, lejos de ser estático, continúa evolucionando, ofreciendo nuevas perspectivas para cada generación que busca en su historia una conexión más profunda con los misterios de la fe y la condición humana. La verdadera sabiduría no depende de nuestro género, sino de la apertura para aprender y crecer. No juzgues por las apariencias,
pues todos tienen algo valioso que enseñar.